Y hoy es miércoles y como todos los miércoles nos acompañan el doctor Fidel Pichardo y Leo Sierra, el doctor Leo Sierra también. ¿Cómo les va? Nosotros estamos maravillosamente bien en este miércoles que se auguran muchas cosas buenas para el país. Estamos en la mitad de la semana. Y hoy no tienen audiencia ninguno de los dos. No. ¿Por el color de la corbata nada más? Así es, así es. Tenemos hoy audiencia con nuestro acostumbrado público. Eso es importantísimo, pero ese público no exige corbata negra. Así es. Pero sí exige la solemnidad de la verdad, de la objetividad y sobre todo de las noticias que le interesan en temas puntuales legales. Así Marcela, Leo es un profesional de la televisión. Para que lo es sepa. una cosa increíble. Yo creo que lo vamos a perder como abogado y lo vamos a mantener en el ¿Usted programa. cree? Bueno. Una cosa increíble, mira, lo vi que se maneja en términos periodísticos ahí, ¿verdad? Cuando se pierde algo se gana en otro aspecto. Bueno, cuéntenos, Leo, ¿qué nos trae de comentario para el día de hoy? Claro. Bueno, lo que tenemos sobre la palestra pública son todas las temas que tienen que ver con el derecho. Pero previo a esto, Marcela, hace días está saliendo en los medios de comunicación unos aumentos, parece ser indiscriminados, que afectan la canasta básica. La canasta básica está compuesta por los productos que el pueblo consume, pero no solamente los alimentos, también ahí se incluyen lo que son los servicios y hasta alquileres de vivienda. En los últimos días se ha experimentado un aumento, por ejemplo, en los productos básicos para el pueblo, como el pollo, la yuca, el aguacate, el arroz. Estos aumentos vienen a dar directamente al bolsillo. Queremos hacer un llamado a Proconsumidor que trate de intervenir en este tema, puesto que es la institución llamada a focalizar y a determinar qué es lo que está pasando, porque no se puede seguir golpeando lo que es el bolsillo del pueblo. En ese sentido, ojalá y Proconsumidor en los próximos días pueda darnos una respuesta al pueblo para ver qué está pasando. El laborantismo de los tribunales de la República Dominicana sigue siendo afectado por la falta de recursos que está afectando, valga la redundancia, al Poder Judicial. Vemos como la carencia de personal, vemos cómo los fallos, a pesar de que la Suprema dijo que estaba luchando contra la mora judicial, todavía siguen siendo un lastre en la justicia en términos generales. Habrán tribunales que están al día, pero la gran mayoría no están al día en los fallos. Hay tribunales que tienen que esperar incluso hasta un año para que los expedientes se fallen y eso constituye una denegación de justicia. Una justicia oportuna implica que los interesados pues tengan la decisión, que conozcan cuál es la suerte de los procesos a que van o que están siendo sometidos. En el día de ayer, la Dirección General de Impuestos Internos, a través de su director, comunicó a la población que van a aplazar, no es que van a dejar sin efecto, no es que van a descontinuar, que van a aplazar las notificaciones que estaba haciendo Impuestos Internos a todos los ciudadanos para que vayan a contribuir con lo que es su obligación fiscal. Esto se hizo por la queja generalizada del desconocimiento que tiene la población sobre los mecanismos que está utilizando la DGI para llamar a estas personas y una vez allí plantearle que tienen unos compromisos y que tienen una deuda con el Estado. Esto alarmó a la población, Impuestos Internos reconoció y aplazó hasta tanto haga una campaña de concientización, de información. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es entonces acercarnos a la DGI, ir a la DGI mientras esta campaña va fluyendo y la Dirección de Impuestos Internos ser un poquito flexible. No que viole la ley, pero sí que entienda la situación de que si venimos de tantos años de la informalidad, no podemos ser de golpes y porrazos, aplicar la ley y poner a todo el mundo dentro de lo que es la formalidad.
Recuerden que la Constitución establece que los ciudadanos contribuyen a las cargas en la medida de las posibilidades. Impuestos Internos no es una institución simpática, pero tampoco puede ser el Leviatán, como justamente expresó el director. Impuestos Internos no es más que una institución del Estado que se encarga de recaudar lo que son los recursos para contribuir a las cargas nacionales. El Estado no puede oprimir al pueblo, no puede sacudir al pueblo quitándole lo que no tiene. Entendemos nosotros desde esta tribuna que lo que debe hacer Impuestos Internos es justamente aplazar, concientizar y sobre todo socializar y llegar a los mejores puntos con los contribuyentes para que todos ganemos. Otro tema que no podemos dejar de tratar es que hoy, justo hoy, el Senado conocerá la ley de partido que ya aprobó en una primera lectura y conocerá en una segunda lectura. Esto se da porque conforme establece la Constitución en el apartado de las leyes, dicen que los proyectos de leyes se aprobarán en 2 lecturas. Si son declarados de urgente, pueden ser declarados en 2 lecturas consecutivas. Lectura es que el Pleno de los senadores o diputados, según donde esté el proyecto de ley, debe ser aprobado, debe ser discutido y aprobado. Terminada esa sesión, entonces media un plazo, media un tiempo y se conoce otra vez eso mismo por si hubo algún error, por si surgieron comentarios o si hay modificaciones que hacerle dentro del Pleno. Entonces, para eso, hoy se va a discutir, en la tarde de hoy miércoles, se va a discutir en segunda lectura el proyecto de ley de partido. Ya han salido las voces, Marcela y Fidel, hablando de la ley de partido, diciendo que tiene que crearse una mesa para conocer la ley de partido, que tiene que consensuarse, que tiene que llevar las cosas despacio. Hasta hace un tiempo nosotros estábamos criticando al Congreso porque no aprobaba la ley, porque decíamos que los políticos no quieren ley. Efectivamente, los políticos no quieren ley, porque vemos ahora cómo está dividida la sociedad política. Unos quieren la ley de partido y otros no la quieren. Pero el tema básico, y creo que es un error, tanto de los políticos como de los ciudadanos en general, que es que están viendo la ley de partido solamente en las primarias abiertas o cerradas. Y la ley de partido no es solamente las primarias abiertas o cerradas. La ley de partido es un conjunto de disposiciones que vienen a normar. Y ese error lo cometemos frecuentemente en casi todos los proyectos de ley, en casi todas las leyes. Que luego que salen las leyes, entonces las tenemos que modificar a pocos días. O que luego que salen las leyes, entonces la estamos criticando porque son impracticables. O que luego que salen las leyes, vemos cómo comienzan a elevar los recursos de inconstitucionalidad. Y es porque centramos los temas y es porque reducimos la importancia de la ley a temas específicos y puntuales. Entonces, luego las leyes aprueban cosas que nos toman por sorpresa. Lo que debemos de hacer realmente es dominar todos los temas. Así no está pasando con el Código Penal, que nos están limitando, nos están encasillando la aprobación del Código Penal al tema del aborto. Si el tema del aborto es lo que está retrasando esta importante ley que se está esperando, que el país necesita, saquémoslos y regularicémoslo por una ley independiente o especial. Entonces, con relación a la ley de partidos y la ley y las primarias abiertas o cerradas, ya el Congreso, el Senado aprobó las primarias abiertas, que yo entiendo que es el régimen más democrático. Tanto las primarias abiertas y simultáneas son más democráticos que las primarias cerradas. Se podrá discutir que esto viene a disminuir la esencia de los partidos. Sí, todas esas discusiones son válidas, pero los partidos se rigen por ley y las leyes están sujetas a lo que establecen, lo que hacen la ley, que son los diputados y senadores. Con el tema de el Código Laboral también sigue estancado, no se ponen de acuerdo y ya desde el 2013
el código sigue en esta misma perspectiva. Y finalmente, referir que la Cámara de Cuentas vuelve a estar en la palestra pública, en el ojo crítico. Pero creo que ahora le estamos haciendo una crítica a la Cámara de Cuentas un poquito dura, porque la Cámara de Cuentas, a mi entender, hizo su papel, hizo lo que tenía que hacer. La Cámara de Cuentas, en su informe sobre la auditoría practicada a la ONSA, a la Oficina Metropolitana de Transporte, estableció de que esta institución, entre muchas cosas, estableció principalmente de que esta institución no observó los procedimientos para la compra. Ayer, conforme al procedimiento instituido en la Ley 34006, ayer el Contralor General de la República le dice que ese informe de la Cámara de Cuentas, eso lo digo yo ahora, de sesgado. Parece ser que para el director, el Contralor General de la República, el informe de la Cámara de Cuentas fue sesgado y obvió referirse a lo que son las normas de la contratación. Y argumentó de que la ONSA, como para otras instituciones, existe una resolución que creo que es la 15/2008, y que eso permite hacer compras directas en momentos específicos o hacer compras en la cotidianidad, como por ejemplo comprar un pasaje, comprar combustible, arreglar los vehículos. De manera que esa resolución, dice el Contralor, no la ponderó la Cámara de Cuentas. Sin embargo, yo pienso que he leído buena parte del informe de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no dice que la ONSA violó esa resolución, sino que ellos violentaron el procedimiento para comprar. Porque aun cuando esa resolución dice que no hay que agotar el procedimiento de licitación para comprar esto, pero sí hay un procedimiento para comprar. Usted tiene que verificar de que esa institución exista, que esa dirección tenga un representante y que no solamente eso, sino que esa institución esté al día. ¿Qué dice la Cámara de Cuentas? Bueno, que desde la época que se hizo la auditoría, que fue del 2005 al 2010, del 2012 al 2018, ha incurrido en violación a los procedimientos. Y al incurrir en los procedimientos han detectado esas anomalías. Ahora, no ha dicho la Cámara de Cuentas que en la ONSA hay corrupción, porque eso no es tarea de la Cámara de Cuentas, eso es tarea ahora del Ministerio Público, que debe tomar este informe, investigar y hacer la investigación judicial ahora. Aquella investigación fue de números, de auditoría. Ahora toca la investigación judicial y someter a quien haya que someter. Ya el director de esa entidad está guardando prisión, probablemente no por el caso de corrupción, sino porque lo están vinculando a una actividad, a un delito de sangre. En cualquiera de los dos escenarios, este señor debe responder por los hechos que efectivamente cometió y por lo que se le compruebe en sede judicial. No debe ser sancionado ni por el rumor público, ni por los medios de comunicación, sino por la justicia, que es el canal ideal, idóneo, establecido por nuestra Constitución para juzgar a todos los ciudadanos. Esperemos entonces que este tema de la Cámara de Cuentas, que parece ser que todos los días pone un tema y muchos dicen que no sabe dónde está, pienso que somos injustos con la Cámara de Cuentas cuando le indilgamos cosas que no están ni dentro de sus atribuciones, o que no hemos entendido, ya sea porque no lo entendemos o porque la Cámara de Cuentas no da la información. Enhorabuena a ese informe y es labor ahora del Ministerio Público hacer su labor. Marcela, Leo, vamos a presentar a Michelle. No, yo no he llegado. Necesita presentación. Mira, Leo, yo quiero acotar algo para el público en relación a los informes de auditoría y de cámaras de cuentas. Inclusive los informes de Contraloría. Yo en mi vida profesional he tenido que leer muchos informes de auditoría, algunos de Contraloría, y no tantos de Cámara de Cuentas, pero puedo decir 8, 9, 10.
Resulta que siempre he concluido de la manera siguiente, que hay que mandarle a hacer una auditoría a los informes de auditoría, que hay que mandarle a hacer resúmenes ejecutivos a los informes de los auditores. Porque los auditores, los contadores, atención Andrés Terrero, tienen un lenguaje que solamente entienden ellos. Y resulta que sus informes no son para contadores, sus informes son para clientes en el sector privado, para instituciones del Estado, en el sector público, o para investigadores de la Procuraduría General de la República o la Fiscalía del Distrito, en el caso de procesos que implican irregularidades de tipo penal en la administración de fondos públicos. Pero utilizan un lenguaje de tal naturaleza que hay que hacerle un análisis adicional para llegar a una conclusión determinada. ¿Que es técnico? Sí, pues es un informe técnico, pero tiene que contener necesariamente informes ejecutivos, resúmenes ejecutivos, que determinen cuándo una práctica en una institución como la ONSA, vamos a agarrar la ONSA, y que determinen, que digan claramente que una práctica determinada es una irregularidad administrativa solamente, o que esa práctica se corresponde con una irregularidad de tipo dolosa o culposa, o que se corresponde inclusive con un tipo penal determinado. Porque los auditores tienen el entrenamiento para detectar cuando la sustracción de fondos, por ejemplo, se corresponde con un tipo penal determinado, y hablar que hay sustracción de fondos en términos llanos. Pero el lenguaje que se utiliza normalmente en ese tipo de auditoría es un lenguaje técnico, entre comillas, pero muy aéreo. Entonces hay que hacer una auditoría a la auditoría muchas veces. Obviamente que en el caso de la ONSA no solamente hay algún tipo de irregularidad de tipo administrativa, y hay obviamente otro tipo de situaciones que habrá de analizar la Procuraduría General de la República, que está apoderada de un proceso en esa institución. Pero quería resaltar este tema, y es que los informes de auditoría normalmente no son muy claros y dejan a los investigadores del Ministerio Público y muchas veces, luego del Ministerio Público, a los jueces que deben analizarla en el aire, en la bruma, tienen que buscar un técnico para analizar lo que otro técnico de esa área quiso decir, porque son muy parcos, son, yo podría decir hasta temerosos, como de decir las cosas como son. Hay que enmarañarla para mantenerla oculta, porque no quieren asumir las responsabilidades. Si la Cámara de Cuentas encuentra irregularidades de tipo dolosa, de tipo culposa, de tipo delictual, tiene que decirlo claro. ¿Cuál es el miedo? Para eso que le pagan ustedes. Para controlar, para auditar, para velar porque el dinero de la población, del público, del país, sea manejado de forma adecuada. Cuando no es manejado adecuadamente, diga que se lo robaron. Que hay un tipo penal de sustracción, abuso de confianza, en el otorgamiento de obras, y que hay irregularidades de tipo penal. Hablen claro. ¿Cuál es el miedo? Para eso es que le pagan muchísimo dinero. ¿Entienden? Ese es un aspecto que quería resaltar. Segundo, hay un informe reciente del Ministerio de Economía y Desarrollo, aquel que manejaba, que creó y manejaba Temístocles Montaz, que fue el creador, de los primeros de los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, y ahora está un nuevo incumbente muy vinculado a algunas instituciones de la sociedad civil. Quiero poner eso en entredicho, aunque es un profesional de altísima preparación. ¿Cómo se llama el director de planificación actualmente, Michel? Bueno, no recuerdo el nombre. ¿De Administración Pública? Sí. Ventura Camejo. No. El de Economía y Desarrollo. Bien, ya me acordaré porque es una persona que de hecho hasta conozco.
recientemente ese ministerio mandó a hacer una especie de encuesta sobre migración que arrojó unos datos que ni ellos mismos se lo creen. Yo digo esto por lo siguiente, o sea, establecer que la migración actual asciende a unos 850,000 personas, incluyendo los venezolanos, o sea, el 90 y pico de % de origen haitiano y el resto venezolano, es una ridiculez. Pero no lean solamente esos detalles, vean qué hay detrás de esos detalles. Resulta que es una encuesta realizada el año pasado, pero es publicada en este momento, publicitada en este momento, aireada en este momento. En el momento en que prontamente se va a celebrar unas vistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en República Dominicana, y van a agarrar ese tema como zapata para el inicio de lo que es una campaña orquestada, agendada, bien organizada, bien pensada, en contra de la República Dominicana, para que asumamos con los brazos abajo, sin ningún tipo de oposición, la masiva migración de ciudadanos de origen haitiano que pasan ilegalmente hacia la República Dominicana y que están desplazando de los puestos laborales a los dominicanos y que están afectando áreas tan importantes como la salud y la educación. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, siendo un país muy pobre, tiene ahora que compartir su exiguo presupuesto con una migración descontrolada, ilegal, que obviamente se mueve de su país por necesidades. Eso no es una discusión que tenemos. O sea, las razones que tiene un ciudadano haitiano para emigrar a República Dominicana o a cualquier lado no está en discusión. Eso no está en discusión. Son razones... Isidoro Santana. Isidoro Santana, el ministro de Economía y Desarrollo. Si ustedes buscan el ADN de Isidoro Santana, el ADN, los antecedentes, podrá determinar sin ningún tipo de problemas rápidamente su vinculación estrecha a instituciones de la sociedad civil financiadas por recursos externos, que son las que han apoyado, auspiciado la migración haitiana hacia República Dominicana por diversas vías. Entonces resulta que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano designa como ministro de Economía y Planificación un individuo vinculado a esas instituciones. Por eso no hay ningún inconveniente, porque lo que es economista y muy bueno, tengo entendido. Tengo entendido, no, seguro es muy bueno. Pero, ¿a quién responden estas personas? ¿Al gobierno que les paga su salario o a las instituciones que le pagaban en el pasado, ¿verdad?, sus servicios? ¿A cuál de los patrones se responde? ¿A cuál de los patrones se responde? ¿Al que le ha dado trabajo y sustento durante tantos años o en su nuevo empleo como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo? Esa es mi opinión, ¿verdad? Para que sea analizada, ¿verdad? Al final vamos a ver a quién responde. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Quiero resaltar ese aspecto porque nosotros estamos siendo víctimas de una campaña. Quiero vincular, Michelle, Marcela y Leo, y queridos televidentes, quiero vincular ese tema, mire qué cosa más rara, con lo que está pasando en Siria. Dice, óyeme, pero ¿cómo es posible, Fidel, que tú quieras comparar una encuesta de migración en República Dominicana, una visita que tiene la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos en República Dominicana, este tema de la migración masiva haitiana hacia República Dominicana con el problema en Siria? Pero eso te voy a explicar de qué se trata. Escuché detenidamente la entrevista de una monja española que vive en Alepo, la segunda ciudad de importancia en Siria,
Ella decía a un medio de comunicación español que ella vive en Alepo hace muchos años y que lo que está pasando en Alepo no tiene nada que ver con lo que los medios de comunicación de Estados Unidos, Francia e Inglaterra están diciendo que está pasando. Y que la excusa de estas tres potencias para disparar misiles contra Siria es una escenografía montada por estas potencias para justificar este ataque. ¿Qué está pasando en Siria? En Siria resulta que hay un grupo opositor al gobierno regular, ¿verdad?, que está compuesto principalmente, se detectó, compuesto principalmente por terroristas de ISIS, ¿verdad? Resulta que los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, el mismo Estados Unidos, están en contra de este grupo terrorista, ¿verdad? Se supone que Siria entonces, junto con el apoyo de Rusia, de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, deben atacar ese foco terrorista que pretende ocupar el gobierno sirio. Pues, vaya usted a saber, resulta que estos terroristas que se oponen al gobierno de Siria estaban siendo financiados y suministrándole armas, nada más y nada menos que los propios, parte de los propios que supuestamente lo estaban combatiendo. O sea que Estados Unidos, Inglaterra y Francia estaban suministrándole armas soterradamente a los terroristas que ellos decían que estaban combatiendo. Y cuando el gobierno sirio, junto con Rusia, el gobierno sirio, yo no tengo ningún tipo de opinión si son dictadores, no son dictadores, y con el gobierno ruso yo no sé ni lo que está pasando por ahí. Pero cuando Rusia, junto con el gobierno sirio, ya han ocupado Alepo, han desplazado al grupo de ISIS y a los terroristas que han puesto en zozobra ese país, de Alepo, en ese mismo momento anuncia Estados Unidos que se ha usado armas químicas y que va a bombardear a Siria. Y dice esta monja, no lo digo yo, que eso fue una escenografía montada tipo Hollywood, que no había ningún tipo de armamento químico, que no habían sido utilizadas armas químicas y que esto era una excusa para darle una oportunidad a los terroristas de ISIS, ¿verdad?, de que retomaran su posición. Quiere decir que si estas potencias son capaces de montar una escenografía para bombardear con misiles un país al margen de la ONU, señores, si decidieron que República Dominicana sea el receptáculo de la migración haitiana, para que ese problema que es de ellos, de las grandes potencias, que succionaron todas las riquezas del territorio haitiano, de ese pobre país, y que ahora lo han abandonado a su suerte y pretenden que República Dominicana asuma esa responsabilidad, van a crear igualmente, como han creado, una escenografía mundial para pintarnos como xenófobos, como racistas y como personas que maltratamos a la migración, que ya no son emigrantes, sino que resulta que son dominicanos a los cuales les estamos quitando la nacionalidad. O sea que estamos creando una situación de apatridia impensable. Entonces nosotros, un pequeño país insular que compartimos una isla con Haití, país más pobre de América, uno más pobre del mundo, enclavado en el Caribe, imagínese usted si vamos a poder contener el andamiaje de propaganda que nos han presentado permanentemente como xenófobos y no como un país que está tratando de implantar leyes migratorias para salvaguardar su soberanía, la educación, la salud y el empleo de los dominicanos, que debe ser la prioridad del Estado dominicano. No sé si entendieron la comparación. Así como lo presenta una escenografía ya para bombardear,
nos la presentan aquí y nosotros no podemos controlar lo que piensan los europeos, los asiáticos, los norteamericanos en relación a nuestra verdadera situación migratoria y el peligro que como nación tenemos de perder nuestra soberanía. Entonces, abramos los ojos y que nuestros detractores sepan que por lo menos sabemos, te la barajo al paso, Michelle, que nuestros detractores internacionales sepan que por lo menos sabemos que nos están fastidiando, que nuestros violadores sepan que sabemos quiénes nos están estuprando, que hagamos una resistencia sobre la base de la verdad y no permitamos que nuestra soberanía sea afectada por intereses internacionales y por sus agentes dominicanos que reciben fondos a través de sus agencias internacionales para apoyar la invasión pacífica de esa migración masiva, pobre migración masiva hacia República Dominicana. Bien, vamos a ver. Señores, Sigue ahí Haití, ¿qué te parece? Sí, es por ahí la cosa, eso ya es un panorama internacional que está bastante claro y que es una política de todos en todos los países. Señores, así como el doctor Pichardo vinculó algunos temas, yo quiero hacer un comentario sobre todo esto que tiene que ver con los procesos de compras, el caso de la ONCE, el informe de la Cámara de Cuentas, pero vamos a vincular algunas cosas. No, lo que voy a decir no tiene que ver con lo que yo quiero, ¿verdad? No con lo que es. No tiene que ver con lo que yo quiero, ni tiene que ver con el morbo. Nosotros sabemos decir cosas que a la gente le guste. Ladrón, métanlo preso, eso se lo robaron todo. Y dos malas palabras. Bien, y dos malas palabras y un seno afuera, eso le encanta a todo el mundo. El lenguaje, tampoco necesariamente vamos a hablar de lo que es correcto o incorrecto, porque hay cosas que pueden ser de algún punto de vista. Queremos decir que está el tema de la ética. Lo ético, algo puede ser que no sea ético, pero que sea legal, ¿verdad? Algo puede ser que sea feo, pero que sea legal. Está el tema de las prácticas. Las prácticas. Hago la referencia a las prácticas porque también, como decía el doctor Pichardo, yo lo voy a vincular con un tema como es el de impuestos internos, con el caso de el doble salario y los cambios que se han dado en los últimos días. También podemos decir que una cosa es Danilo Medina, lo que dice en la cumbre, cuando habla de que tenemos una ley de compras, una ley de transparencia, un presupuesto manejado diferente, una nueva ley de lavado, una ley en proceso de trabajar, para el decomiso de bienes producto de actividades ilícitas, una ley de compras y contrataciones. No tiene que ver con el caso, tampoco tiene que ver con lo de Rivas. La ley de sincerización. Bien, la ley de sincerización tampoco tiene que ver con lo del caso de Rivas a nivel de la OMSA, ni con lo que les mencionaba del tema de la aplicación de la ley de la Dirección General de Impuestos Internos o no. Hay que recordar que asesinato es una cosa, corrupción es otra cosa, la ética es otra cosa, el chantaje es otra cosa, la ley de compras y contrataciones es otra cosa, y que usted puede perfectamente ser un corrupto y no ser un asesino, y que perfectamente Junior Ramírez pudo haber sido asesinado porque él quería denunciar unos hechos,
pero posiblemente Junior Ramírez también fue asesinado porque él estaba chantajeando a esa gente. Pero son cosas diferentes. Claro. Son cosas diferentes y cada cosa de esas tiene una razón de ser. El hecho de que las estrategias de defensa de todos esos abogados que vemos ahora se vayan a las pruebas, y ahora hago referencia a Andrés Terrero, que dice que la corrupción hay que probarla, también hay que hacerle referencia a la ley cuando te dice que el asesinato hay que probarlo. Y no importa lo que nosotros queramos, ni nosotros que le digamos, nosotros le vamos a decir algunas cosas. República Dominicana, hay que reconocer que luego del año 96, porque eso hay que reconocerlo, entró en un proceso de transformación. Y yo te diría a ti que uno de los mayores cambios de transformación lo hemos vivido en dos épocas. Del 96 al 2000, primer gobierno de Leonel Fernández, y del 2012, digo, los que estamos aquí, los que estamos viendo cosas, y del 2012 a la fecha. Usted recuerda perfectamente cuando se habló de compra y contrataciones, cuando usted dejó de buscar un bucón en la licencia, cuando se creó el AMET. La información pública. La información pública, y eso ocurrió en el 96-2000, luego ni hablar. Eso cambió cuando Hipólito se regulariza, la gente decía, comenzaron los sistemas de informática, el papeleo, se mejoró la dirección de impuesto interno, cosas que venían de un punto de vista arcaico. Y luego cuando tú tienes a Danilo Medina de nuevo, entonces tú agarras y dices, 4% de la educación, ley de compra y contrataciones, unificación del pago a través del Ministerio de Hacienda, manejo del presupuesto, chequeo doble de las partidas de presupuesto, asignación presupuestaria, ley de lavado de activos, transparencia, oficina de trabajo, todo lo que ustedes quieran. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, nosotros, ustedes saben dónde vivimos. Vivimos en República Dominicana. República Dominicana, un país que todavía tal vez no seamos tan viejos para una cosa, pero para otras recordamos. Todo el mundo recuerda lo que era el proceso de la era de Trujillo. Y los que vivimos la época de un poco de Balaguer, la época de Jorge Blanco, de Guzmán, del PLD, de Hipólito Mejía, todo el mundo sabe lo que era la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho, el módico 10 o el 10% legal, los funcionarios, los contratistas, los anillos. Y nada de eso. ¿Cómo se llamaba Miguel Vargas en el gobierno de Hipólito? El superministro. El superministro, el mega superministro. ¿Cómo lo llamaba? ¿Verdad? Entonces, bien, porque el megaministro, son los ministros de Obras Públicas en sí, son las personas que resuelven mayor cantidad de problemas a las comunidades, problemas que impactan directamente. A usted le regalan un plato de comida y se le olvida, pero al otro, pero le hacen la calle o la acera o le ponen el agua o le ponen la escuela y usted eso le impacta. Entonces, quiero ver si entienden esto. Ese proceso de compras, contrataciones y de cambios que se ha implementado en la administración pública es un proceso que su ejecución está en proceso. Y esa ejecución va a tardar años, porque todos los que se sientan a emitir declaraciones en cuanto a lo que es la Cámara de Cuentas, la ley de compras y contrataciones, que porque Danilo fue y mintió en la cumbre, que aquí no se combate la corrupción y que no se ha hecho nada. Eso es mentira. Aquí se han puesto todo lo que haya que hacer a instrumento. Pero este proceso que tenemos que ver, yo les voy a poner algunos ejemplos. Porque cuando la gente no conoce los procesos,
entonces no sabe lo que tiene que decir. Le puedo decir algo. Vamos a comenzar por el presidente. Todos esos organismos que yo hablé y que mencioné y leyes para combatir o para garantizar un poco más de transparencia o para mejorar los procesos de compra y contratación o para dar apertura, ¿existen o no? Claro. Aquí tenemos 2 años hablando de ley de lavado de activos y cómo la vamos a aplicar. Y ahora hay hasta ley para eso. Pero me voy por otro lado, sencillo. La Cámara de Cuentas, que si hizo su trabajo bien o lo hizo mal. No, la Cámara de Cuentas está haciendo lo que puede dentro de lo que nosotros le hemos permitido. Y yo no voy a defender a nadie, ahora les pregunto. ¿Por qué los informes de la Cámara de Cuentas son aleatorios cuando se solicita a través de un proceso judicial? Selectivos. Si no se muere Junior Ramírez, ¿se hubiera auditado la onza? Se hubieran detectado. Entonces, el que sabe de contabilidad y de procesos, la Cámara de Cuentas tiene que auditar toda la gestión pública. Pero como no tenemos recursos, ni se audita todo, entonces luego aparecen las debilidades. Entonces la Cámara de Cuentas es inexistente solo para procesos cuando se pide una auditoría o las 60 o 20 auditorías que se hacen al año con el presupuesto establecido donde se debieran hacer 2.000 auditorías. Es una reacción a posteriori que hace. Bien, entonces no podemos decir que la Cámara de Cuentas hizo el trabajo ahora cuando se lo pidieron. Pero voy a hacer referencia a la Contraloría. Ahí están siendo injustos totalmente con la Contraloría General de la República, cuando dicen que si la ONSA tenía una práctica de los últimos 5 años, que como si el proceso pasa por la Contraloría, ¿cómo no habían detectado una cantidad de irregularidades que van en torno a que se compraban ellos mismos, que estaban vinculados a las empresas, que se pagaban sin presupuesto, que si la ONSA tiene un régimen especial, que si no tiene un régimen esencial? Eso es basura. Porque el proceso por el que se ha sometido la República Dominicana de transformaciones en cuanto a la ley de compra y contrataciones, a la aplicación del presupuesto y al proceso, todavía no ha llegado tan lejos. Nosotros vivimos aquí y probar esos hechos va a ser más difícil que el carajo, porque todavía, si la misma ley de seguridad social nosotros no la hemos revisado para ponerle las cosas que hay que hacer, la ley de compra y contratación y los procesos de compra y contrataciones necesitan muchísima depuración para poder y vamos a decirle mejoría, para poder terminar o cerrar más la posibilidad de que se cometan actos de corrupción tan desfachatados como estos que se le presentan a uno. Y les voy a poner un ejemplo porque no los vine a decir de boca suelta. La ley de compra y contratación y los procesos que se crearon ahora solo son procesos para el proceso de compra y para el proceso de pago. Cuando usted coge una empresa y va a la dirección de compra y contrataciones, esa dirección de compra y contrataciones coge una empresa y esa empresa que coge la dirección de compra y contrataciones la depura en base a unos requisitos. Y dice, la relación de accionistas, impuestos internos, la seguridad social, el registro de nombre comercial, el objeto de acuerdo con los rubros que él quiere venderle al Estado. Y le hace una depuración. Y 100% de las veces se llenan los requisitos. Inclusive, que por cierto, mañana tenemos voy a dar una primicia, tenemos una entrevista para el fin de semana con Yocasta Guzmán. Y les voy a decir, ¿ustedes se creen que hay un sistema que cruza los accionistas familiares y terceros, si están relacionados a alguna persona que cobre en alguna institución del Estado o que tenga un contrato? Echa la ley, echa Cuando la tú trampa. consigues un número de compra y contrataciones,
buchipluma nada más. O que se haga una venta de acciones después y que tú entres a una empresa luego de constituida, pero ya tú no vuelves y cambias los papeles en contra y contrataciones. Y estoy hablando nada más del registro de suplidor del Estado y de contabilidad gubernamental. Pero cuando usted se va a la compra, no analicemos el proceso, que aquí hemos hablado de cómo se vician los pliegos y de cómo los incumbentes que llegan a los puestos cogen el proceso y saben lo que es una comparación de precios, lo que es una venta directa, lo que es un proceso de emergencia, lo que es un proceso lo que son ventas menores, lo que son comparaciones de precios hasta 500,000, hasta 700,000 y hasta 3,5 millones. Y saben muy bien que cuando construyen 10 empresas, no son tan pendejos para hacer todo esto. Ahora, ya cuando llega ahí, que pasa a la Contraloría, que ellos dicen, vamos a hacer un contrato de goma, y eso se manda a, vamos a decir, eso donde va es a presupuesto. Y presupuesto le dice, sí, de la partida que tú tienes en el 2018 para abril, que corresponde a publicidad, tú puedes apropiar esa partida al programa Síntesis, porque llegó un contrato y tú tienes disponible y eso estaba en el presupuesto. Eso no tiene que ver con que Síntesis puso la publicidad o no. Bien, y eso no tiene que ir a concurso porque la publicidad no va a concurso. Y eso no tiene que ir a tal sitio porque eso no es una compra de menos de 75,000 pesos, tampoco tiene que ir a eso. Bien, entonces me dieron el contrato de la publicidad. Cuando eso llega otra vez, entonces se le da el contrato y se hace la orden de compra. Y de ahí depende del ministro y los incumbentes que estén ahí. No depende ni de la Cámara de Cuentas, ni de la Contraloría, ni de la mamá de nadie, sino de los que están ahí, que a lo mejor se entregue o no, o fiscalicen la entrega de esa publicidad. Porque yo puedo hacer un contrato, no hay que contratar una compañía que certifique que eso se dio, porque a lo mejor la goma no llegó, que es peor que cuando ocurrió la gasolina no se echó, porque a usted le pueden comprar 1,000,000 de pesos de combustible para la guagua y nada más echa 500,000, otros 500,000, se para en una bomba y le dice al mismo bombero, dame 4,5. Al bombero no tiene que ir donde el dueño de la bomba. Dando pifi ahí, Michelle. Pero eso nada más hay que sentarse a verlo aquí. Ese es el mundo real. ¿Qué es lo que estamos hablando? Ese mundo real. ¿Qué es lo que está aquí? Desde los militares, los funcionarios, todo el mundo vende sus concesiones de combustible y esa es una parte. Pero hasta ahí la Contraloría no tiene nada. Cuando ese contrato va otra vez para fines de pago, entonces el Estado ya creó un proceso bien cerrado, que es un proceso de revisión del suplidor, de que si está registrado en contrataciones públicas, de que si tiene contabilidad gubernamental, si el contrato tiene la certificación de presupuesto, si tiene el conduce de entrada, el conduce de salida, que el servicio se dio, en teoría, y entonces lo manda a tesorería y luego tesorería lo manda a los Contraloría, lo manda a tesorería y tesorería le hace una transferencia, el Estado dejó de pagar y no vuelve a mandar el dinero a las instituciones. Si a ti te ponen de contralor, tú le dañas el negocio. Por lo que los estados, las instituciones han dejado de manejar el dinero. Entonces las mafias solo están en las compras y en las entregas, en el proceso en sí. Pero no podemos decir que para probar esas violaciones le podemos echar la culpa o a la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas no tiene... Ahora, tú me dices a mí que la Cámara de Cuentas violó la ley porque le exige hacer una auditoría anual y entregarla a cada una de las instituciones del Estado. Entonces la Cámara de Cuentas, porque si la Cámara de Cuentas no audita ni al 10% de las instituciones, a veces se pasa 10 años y no ha auditado a nadie. Lo mismo de la Contraloría, el trabajo de la Contraloría no es supervisar eso, o el mismo de contrataciones públicas, porque las mafias las están haciendo en los procesos de compra, utilizando las brechas y en lo de entrega y en lo de recepción, utilizando las brechas y el proceso de los años que tiene
esta implementación de medidas que ha dejado todavía una cantidad vamos a llamar de lagunas dentro de los procesos. Porque es con buitres que estamos bregando. Por eso es que yo no creo que son tan burdas los robos. Y por eso es que se habla de irregularidades. Y que con todo y que eso le corresponde al Ministerio Público, ustedes van a ver como posiblemente un señor que era corrupto y que posiblemente estaba en una mafia de corrupción, le tienen que probar la corrupción. Y posiblemente ese señor no es cómplice de asesinato, pero le tienen que probar la corrupción. Fidel Pichardo dice mañana que se corrompió dándome dinero a mí, y tiene que probármelo porque yo digo que no es así. Tiene que probar esto. Y ese proceso en las cosas que se pierden, por eso es que es muy bueno auditar en las obras del Estado, porque usted va a la obra y dice 4 pulgadas de asfalto, 4 pulgadas de asfalto. Pero cuando se trata de un joyo en la 27, te dicen a ti, ahí hay una come sola. ¿De dónde que viene lo de come solo? ¿Es porque todo era para ellos? ¿Es porque tú comes y raca abajo de la tierra? ¿Verdad? Y abajo de la tierra, el otro día tú dices que se devoronó cuando llovió y hay que sacar más material. Y en vez de 100 camiones se sacaron 200 y nada más fueron 25. Y ahí entonces yo quiero concluir diciendo, el proceso por el que vamos es normal. El proceso por el que vamos, y lamentablemente eso va a traer muerte, va a traer el problema de la ISOE, va a traer el problema de la ONSA. Miren, bien nos está yendo para la cantidad de buitres, y no es el Estado, es el sistema, porque el sistema viene por todos los partidos políticos y por todos los compromisos que hacen desde el origen de las campañas para lograr esa posición y esas adjudicaciones. Y ese sistema todavía le falta cerrarlo. ¿Y ustedes quieren ver a que no se crea un departamento de suministro del Estado como antes, de bienes y servicios único, en base a un presupuesto y a una licitación, una gente, y ponemos ahí a la Madre Teresa de Calcuta a manejarlo, con una cámara y le ponemos un canal de televisión en vivo 24 horas? No, como tampoco van a quitar el presupuesto de los partidos políticos, como tampoco van a quitar el presupuesto de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque estos presupuestos son los presupuestos que mantienen a todo esto, y esa gente no va a legislar a eso. Ahora, ¿qué pasa? El mundo, y ahí va a legislar en contra de sus intereses. De sus intereses. Claro. El mundo entra ahora en un proceso con el caso de Odebrecht, con el caso de Estados Unidos, de las guerras, y de Donald Trump con los intereses y los cambios, y de todo lo que está ocurriendo, en el que se pone de moda el tema de la impunidad y de la corrupción. Ayer en el gobierno venezolano, un congreso que no valida el presidente de Venezuela, mandó a la cárcel a hacerle un juicio de fondo al presidente Nicolás Maduro, lo que lo obliga a renunciar hoy. Pero como él no reconoce ese congreso, no se reconoce mucho. Y la justicia, en voz de los funcionarios que están ahí supuestamente legítimos, manda a los militares a poner preso al presidente de allá. Y eso está circulando así. ¿Por qué? Porque lo que está de moda es la corrupción, la impunidad y todo eso. Pero si a su vecino o a su hermano lo nombran, al otro día usted le pregunta, ¿qué es lo mío? ¿Y dónde es que tú me vas a poner? Porque el sistema está funcionando así. Y hasta que no cojan y cierren, hasta que no cierren esas brechas que tiene el sistema de compra y contratación y el sistema del Estado, no van a poder. Y eso va a tomar tiempo y va a tomar recursos. Porque ese sistema que está en el Estado no se cambia, que viene de toda la vida, no se cambia de un día para otro. Ni siquiera podemos cambiar nuestro sistema de justicia. Aquí estamos hablando de leyes grandes. Yo a veces me siento y digo, pero Fidel habla de que aquí le hablan, los auditores le hablan a los auditores.
primera ley de contabilidad, la número 1, la ley es que lo que usted haga tiene que entenderlo cualquiera que coja la posición al otro día. Pero no hablemos del sistema de justicia. No hablemos, y no me digan a mí a decir que el procurador lo nombra el presidente de la República, solamente porque ese es nuestro sistema. Y ese sistema fue hecho así por eso, a que nuestro sistema no está hecho de otra forma que no sea ese. No, el de nosotros lo hicieron así, para que sea así. Y el del Congreso es mayoría, el partido que gana más votos porque es así. Mira, hoy se aprobará la ley de primaria. Y ahora que se están matando, lo del PLD, dice el senador Vargas, de nuestro camino es irnos al constitucional. Así es. Entonces, a mí me van a decir que nosotros vamos a lograr transformaciones. Esas transformaciones se van a coger presupuestos y tiempo. Y hasta que el Estado no cierre con nuevas leyes que corrijan las actuales, que están muy bien y que yo personalmente digo, qué bueno que tenemos hoy transparencia, contabilidad gubernamental, contrataciones públicas y toda esta cantidad de cosas, qué bueno que la tenemos hoy. Pero a mí que no me vengan a decir que el proceso está terminado. El proceso le falta cerrar ahora y decir, ¿por dónde que se nos están yendo los cosos? Se solicita licitación de camioneta marca tal, año tal, que haya con una rayita azul dentro del medio del aro y que estén disponibles 28 para mañana. Y que la despachen con un 25% adelante y el resto nadie sabe cuánto va a pagar. O yo soy el único que la tengo. Eso te lo permite la ley, porque los pliegos lo escribes tú. Y tú ves a Yocasta Guzmán detrás, a las instituciones que no pueden ser selectivos con marca y qué sé yo qué, porque la ley todavía tiene lagunas. Entonces, la ley y los procesos que se han creado son de información, de transparencia, y de pago. A que ustedes saben una cosa. No control de entrega, por ejemplo. Óigame bien, qué bueno vivimos en un país que entramos a la computadora y sabemos lo que gana cada quien. Se han metido en un lío tan grande que ellos mismos ahora no pueden salirse porque ya la información es pública. Hay transparencia. Entonces hay más transparencia. Ahora nos da la gana de decir, de aprovechar herramientas como esa para averiguar cuánto gana fulano y cuánto gana el otro. Para averiguar cuánto gana uno y cuánto gana el otro. Eso está bien. Bien, entonces hay transparencia. Pero no podemos meter preso a uno que hizo una compra, que encontró que en la ley de compra y contrataciones, ¿dónde está la brecha? Y dijo, compras hasta 300,000, 3 cotizaciones. Yo soy abogado, Fidel es abogado, Leo es abogado. Ah, muy bien, 3 cotizaciones. ¿Qué apellido tú eres, Pichardo? Sierra y Jacín. Ah, muy bien. Aló, hermano, sí. Hágame un presupuesto ahí a la onza de notaría de de hacer los contratos que se van a hacer con los choferes. Esa propuesta, ese contrato es de 80,000 pesos mensuales, esa propuesta. Hazla tú de 85 y tú de 90. Que yo esta la gano yo, que me llaman, necesita una para otro sitio, que tú vas donde el suplidor, señor fulano, ¿cómo se llama el que está para eso? Argeni, el otro, quien sea, mira, ustedes tienen este concurso. Sí, yo necesito, mírala aquí, hasta tal monto es de 3 cotizaciones, hasta 200,000 pesos, aquí están las 3 cotizaciones, esta es la compañía que tal cosa, aquí hay para ahí, no hay problema. Y me van a venir a mí con disparates de que, ahora prueben eso, que eso no es, que eso está, ¿cómo lo van a decir que eso está mal hecho? No hay necesidad de que la Argeni tenga la compañía a nombre de él. Y eso, que aquí hay empresas. Oigan bien, aquí hay empresas que se dedican supuestamente, ¿verdad? Sí. A vender ese tipo de facturas y que tienen entre 100 y 300 compañías en su carpeta con diferentes domicilios y tú le dices, ¿compañía de qué? Rubro, tal, venta de tal cosa. Ok, yo necesito 6 cotizaciones porque es hasta 3,5 millones, son 6 cotizaciones. Sí. 6 cotizaciones, fecha, monto, ok.
¿Qué tú la quieres? ¿Que gane, que facture o que no facture? Entonces que no me digan a mí que no aparecieron los domicilios y que no apareció que... Porque en un país donde usted tiene empresas virtuales, donde ahora mismo aquí hay más de 20 negocios que lo que hacen es... Más de 20 negocios que lo que venden es oficinas virtuales. Y es ilegal tener una oficina virtual. ¿Y quién le dijo que el doctor Sierra no puede tener una oficina de abogado desde su cabeza? Pagando una iguala de contabilidad en un sitio y pagando una oficina virtual en otro. Oficinas virtuales para negocios reales. Para negocios reales y que funcionan realmente. ¿Quién te dijo a ti que toda naturaleza de un negocio necesita, tú puedes dar un servicio y va y notariza un banco, y te va? Tú no necesitas tener una oficina para hacer eso. Entonces, que no nos vengan a decir lo que no es. Va a pasar el proceso, el presidente que siga con el proceso de transformación, que le den más presupuesto a la Cámara de Cuentas y que le exijan por ley que entregue una auditoría anual de cada trabajo que hace la Contraloría. Porque una empresa, un proceso de contabilidad cuando se cierra necesita la auditoría externa. ¿Y qué es el auditor externo? La Cámara de Cuentas, el auditor externo de toda empresa del Estado Dominicano. Y el auditor interno, el contable suyo, es la Contraloría. Mira, tú has dado en el clavo. Yo estaba a punto de interrumpirte para decirte precisamente eso. Tú has dado en la clave de la situación. Y es lo siguiente. Primero dijiste que los temas procedimentales están cubiertos. O sea, todo lo que es procedimental, de acuerdo a la ley de compra y contrataciones y las funciones de la Cámara de Cuentas y Contraloría, procedimentalmente se pueden cumplir, pero no necesariamente esto va a impedir la corrupción. Ayer alguien dijo de forma jocosa, sí, que para que la gente entienda, que la mujer no tiene que estar buena, pero no tiene que ser seria, pero tiene que aparentarlo. Aquí es para que ustedes entiendan, es como que solo lo aparenta, es al revés, solo lo aparenta, pero no necesariamente para que sea muy seria le falta, ¿verdad? Claro. Le falta mucho. Entonces todos los procedimientos pueden haber sido cumplidos. Sin embargo, por ejemplo, el control de la entrega de la mercancía que fue sometida a concurso, nadie lo hace. O sea, el servicio del combustible, o sea, tú tienes todo el procedimiento de compra y contratación, el ticket que dan para que un chofer vaya, pero tú no puedes controlar que la venta del ticket o si suministraron realmente la gasolina. ¿Cuánta agua se bebieron los niños en un colegio? ¿Quién me puede decir a mí que un director de una escuela uno le puede chequear si se bebieron 50 potes diarios o 25? Claro, mira, ese es un aspecto. El otro aspecto que tú trataste... O si lo compró de agua de marca o de agua Carabelita. Claro, mira, el otro aspecto que tú trataste fue el siguiente. Que nosotros estamos reaccionando a situaciones ya de índole escandalosa, ¿verdad? Estamos reaccionando, no estamos previendo. Se supone que toda esta legislación es para ponérsela difícil a la corrupción, para prever la corrupción, para evitarla. Pero estamos reaccionando, ¿verdad? Estamos mandando a hacer una auditoría de la Cámara de Cuentas luego del escándalo. Y yo quiero enlazar ese aspecto con lo siguiente. Mira, el hecho de que, decía la semana pasada, queridos televidentes, que el hecho de que en los medios de comunicación resalten que tomaron un gran alijo de cocaína todas las semanas, no quiere decir que hay un incremento de la venta de drogas. Posiblemente lo que quiera decir es que hay mayor control a la droga que todos los días entra. ¿Me entiendes? Entonces, cuando salen muchos en los medios de comunicación que agarraron un gran alijo, no quiere decir que hay un incremento en los alijos. Quiere decir que lo están atacando. No sé si me entiende la lectura. Cuando hay un escándalo de corrupción y sale a la luz pública, la gente aprovecha para decir toda la corrupción que hay, sin resaltar el hecho de que se está persiguiendo esa corrupción que se está publicitando. Ese es un aspecto. ¿Qué yo quiero con esa base explicar ahora? En el aspecto judicial, que es el que nosotros nos compete por ser abogados, y este día se llama Derecho y Justicia por eso, está sucediendo lo siguiente, Michelle, Marcela y Leo, queridos televidentes. Los ministerios públicos y los jueces
en materia penal, lo que conocen asuntos penales, crímenes, delitos y demás, están en la palestra pública permanentemente. ¿Verdad? Soltaron a fulano, soltaron a un narcotraficante, los fiscales dicen que son los jueces dicen que no prepararon los fiscales bien los expedientes con sustento de prueba, y surgen los escándalos, los procesos disciplinarios y las denuncias de corrupción, etcétera. Recíproca en el Ministerio Público y los jueces penales. Sin embargo, queridos televidentes, hay una corrupción permanente y en términos cualitativos muy importante, muy grande, que es en materia civil, en los procesos civiles y comerciales, donde se manejan grandes conflictos, grandes fortunas, conflictos entre empresarios, conflictos entre particulares, de materia civil y comercial, de miles de millones de pesos en los tribunales civiles y comerciales. Y en esos tribunales civiles y comerciales hay una gran corrupción silente. Una gran corrupción silente. Y lo peligroso, Michelle, es precisamente eso, que es silente, que no sale en los medios de comunicación, que nadie se entera, aparte de los afectados, o aquellos que tienen el valor de denunciarlo públicamente. Entonces, profesor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia, mucha atención en los tribunales de primer grado civiles, en las cortes de apelaciones civiles y comerciales. El sistema de inspectoría de la Suprema Corte de Justicia debe prestar mucha atención en la primera instancia y la Corte de Apelaciones civiles y comerciales, porque ahí se están haciendo grandes negocios. Y jueces, en mi opinión, están negociando decisiones. Y no es que están fallando y se equivocan y siempre se puede recurrir, si se pueden equivocar en una interpretación legal. No es eso. Es que lineamientos claros de la Suprema Corte de Justicia no lo están cumpliendo. Y ellos mismos están tomando decisiones contradictorias para favorecer intereses a cambio de canonjías o para favorecer a grupos de presión que son los que designaron o promovieron esos jueces en esas posiciones. Entonces, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, inspectoría, mucho ojo con esa gran corrupción silente que hay en las cámaras civiles y comerciales y en las cortes de apelación de todo el país en materia civil y comercial, que no son sujetos permanentes de escándalo, porque no manejan procesos penales de asesinato, robo y demás, pero manejan la gran masa de intereses pecuniarios en la República Dominicana. Y son tan graves o más graves que muchos de los casos de corrupción en materia judicial que se manejan en tribunales penales. Bien, ¿me permiten hacer una pausa, caballeros? Estamos de acuerdo. No se vayan, que venimos inmediatamente.